Me gustaría comenzar este video con una frase de Eduardo Caballero Calderón, que refiriéndose a los europeos y americanos, dice esto. El primero, de los europeos, el europeo, deviene de las influencias espirituales de la urbe, el segundo de las influencias primigenias del paisaje. El primero se constituyó sobre dos valores, la raza y la historia, el segundo por la mezcla de sangre y el paisaje. Esta frase realmente no la encontré en un texto de Eduardo Caballero Calderón, que yo creo que debe ser el libro de Europeos y Americanos, sino que se la escuché a Alberto Vuela, quien lo había citado en una exposición. Y bueno, es que va muy con el tema de este video, que tiene que ver con la cuestión del paisaje, o más bien yo diría el clima. Por la pregunta pues acerca de la identidad, usemos pues este término como tan masacrado últimamente por la identidad o más bien la definición del americano, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace pues al americano ser lo que es? Aquí pues como ya leímos en Eduardo Calderón, sugiere una influencia del paisaje y claramente de la mezcla de sangre. Pero esta influencia del paisaje, si jalamos por ahí, si nos vamos por este camino e intentamos profundizar en ello, yo creo que nos vamos a encontrar cositas también un tanto, no sé, digámoslo, oscuritas. Claramente nos toca abandonar a Eduardo Caballero Calderón, que como ya había dicho yo, no he podido hacerme con este texto, que creo que es el del cual saco la cita, no he podido conseguirlo, pero vamos a encontrar a otros intelectuales bastante influyentes y que realmente influyeron de forma muy fuerte lo que sería el camino de Colombia. Y para darle un contexto a esta exposición, me gustaría pues hablar de dos teorías que serían, digamos, las que atendían al problema de la raza, o más bien de la diversidad del género humano. ¿Cierto? A la pregunta de por qué en el África son de cierta forma, en el norte de Europa son de otra manera y en América de una manera distinta, se contestaba por medio de dos ideas, dos teorías fuertes. La monogénesis y la poligénesis, ¿cierto? La monogénesis, como su nombre sugiere, habla de que existe en todo el género humano digamos un tronco originario, ¿cierto? Todos venimos de una misma población, o bueno, es que esto tiene carácter teológico realmente, entonces de una misma pareja, ¿cierto? Adán y Eva, ¿cierto? Estos temas se trataban también con un gran contenido, una gran influencia teológica, mientras que la poligénesis quiere decir que habían varias ramificaciones, o bueno, ramificaciones no, serían como varias fuentes distintas para cada raza. Entonces, por ejemplo, en el poligenismo se destaca en el mundo anglosajón Luis Agassiz, por ejemplo, que bueno, que tenía trabajo sobre glaciaciones, pues es importante por eso, era un naturalista y polemizaba contra el darwinismo y proponía unas teorías como un fijismo, creo que se llamaba, sí, como que mejor dicho las especies fueron creadas tal cual como las vemos hoy, ¿cierto? No hay un movimiento evolutivo como actualmente pensamos, porque es la teoría pues más aceptada. También está Samuel George Morton, que este sí es más famoso como, digamos, estos del racismo científico que hoy conocemos. Pero bueno, sí, la poligénesis, como ya había dicho, tenía esos toques teológicos y de hecho se pelean con Luis Agassiz, George Bachman y Thomas Smith, usando argumentos bíblicos también. Tenía pues bastante influencia teológica y lo cierto es que dentro de la teología la poligénesis era más bien una cuestión herética, ¿cierto? Porque
Teníamos entonces que asumir de alguna manera, no sé, unos hombres preadamitas o otra pareja originaria aparte de Adán y Eva, o si no sobrevivientes del arca de Noé. Pues ya eso entraría entonces por estos relatos bíblicos la cuestión. Por eso es que en esto que llamamos racismo científico reaparece la poligénesis, pero ya entonces hablamos de homínidos, ¿cierto? Vendrán unos que son de la África, otros que serían de China o de Europa, habrían quizás otros homínidos en América, etcétera, ¿cierto? Ya se hace, digamos, materialista entonces el relato acerca del origen de la diversidad humana. Pero entonces, como estaba diciendo, es más bien herético. En un momento lo que predominaba era la monogénesis por cuestiones religiosas. Y bueno, entonces, ¿cómo explicamos las diferencias fenotípicas del género humano? ¿Y cuál sería entonces la teoría para explicar este problema? Y esta, por ejemplo, quizás la más fuerte, y en Colombia fue bastante fuerte, fue la teoría del ambientalismo o la degeneración, bueno, que ya su palabra indica cierto lado oscuro de esta teoría. Y bueno, el ambientalismo lo que dice es que el hombre es reflejo de su ambiente, así de una manera muy resumida, muy simple. O sea, de alguna manera el ambiente nos hace cambiar, nos hace condicionarnos, ¿cierto? Nos adaptamos al ambiente y empezamos a cambiar nuestro tono de piel, por ejemplo, o nuestra estatura, o nuestros rasgos faciales, y bueno, etcétera. Esta teoría nace con el hipocratismo, que bueno, que era esta escuela de medicina que era la hegemónica en su momento y que de hecho duró bastante tiempo, como el siglo V antes de Cristo. Y bueno, eso tenía un texto, el Corpus Hippocraticum, que se llama Sobre los aires, las aguas y los lugares. Y bueno, en esta teoría, yo creo que quizás la conozcan, que tenía que ver con los humores, que uno de alguna manera estaba equilibrado con 4 humores y que los desequilibrios de dichos humores producen las enfermedades. Pues bueno, ese desequilibrio se podía producir por los alimentos, no sé si por los estados de ánimo, pero bueno, por el clima, por el ambiente, por el lugar en el que uno está, también se producen esos desequilibrios y por lo tanto las enfermedades. Entonces había pues una rama de la medicina que estudiaba precisamente ese influjo de los lugares con el organismo, con el cuerpo humano y sus enfermedades. De esto se sigue, por ejemplo, teorías como la teoría miasmática, que quizás era la más cercana a lo que hoy sería la teoría microbiana, que tiene que ver como con una especie de gases, de nubes, como de vientos, de aires. Y bueno, esto iba muy acorde también con este ambientalismo. Entonces, bueno, yo quisiera hablar de un personaje particular, muy enmarcado pues de este contexto ya medianamente resumido, que es Francisco José de Caldas, que es un prócer pues importantísimo aquí en Colombia, que es el sabio Caldas, se le conoce, era como un científico bastante recursivo, y vamos a ver cómo se entiende esa recursividad de Caldas en un mundo quizás no tan afín, entre comillas, a la ciencia, entre comillas, claro, y que a él le tocaba hacer barómetros a mano, le tocaba hacer sus herramientas con palitos y demás, pero que era un sujeto pues bastante inteligente. Entonces, bueno, él tenía un semanario aquí en Colombia, en su Nueva Granada, lo que era la Nueva Granada, en el cual, en memorial sobre geografía de dicho semanario, con el título Estado de la Geografía del Virreinato de Santa Fe, o sea, Bogotá, dijo algo, y dijo esto: hay pocos puntos sobre la superficie del globo más ventajosos para observar, y se puede decir para tocar el influjo del clima y de los alimentos sobre la constitución física del hombre, sobre su carácter, sus virtudes y sus vicios. Cierto, ya estamos viendo que Caldas también tenía como esta noción como determinista del clima, este ambientalismo antes mencionado.
Entonces, ante esto, responde un señor llamado Diego Martín Tanco, quien le dice: parece no quedar duda que por esta aserción cree usted, ¿cierto?, refiriéndose a Caldas, que el clima y los alimentos influyen directamente sobre las virtudes y sobre los vicios de los hombres, y esta opinión es la que pienso combatir, porque la mía no conoce otro principio para obrar el hombre el bien o el mal que su misma constitución, los buenos o malos ejemplos que se le presenten y la buena o mala educación que reciba, siendo, por consecuencia, indiferente para lo uno y para lo otro la influencia del clima y de los alimentos. Cierto, aquí este señor pues está ofreciendo otra postura en la cual no influye ni el clima ni los alimentos, a diferencia de lo que él considera que en Caldas sí se defiende, ¿cierto? La influencia del clima y de los alimentos. Bueno, entonces Caldas ante esto lo toma como excusa perfecta para realizar otro texto, que es el texto que aquí pienso intentar resumir lo mejor posible, que es el texto del influjo del clima sobre los seres organizados, para contestarle a Diego Martín Tanco. Y bueno, de hecho este texto comienza de una forma muy buena para poder dar otro contexto más acerca de este debate, porque ya hemos visto que esto estaba en debate, ¿cierto? No era unívoca la postura en Colombia ni en Europa acerca de este tema. Aquí tenemos a Caldas polemizando con este Diego Martín Tanco. Y bueno, aquí nos va a mostrar Caldas otros actores importantes de dicho debate. Dice así: mis rodillas no se doblan delante de ningún filósofo, que hable Newton o el Caribe, que Saint-Pierre halle armonías en todas las proporciones de la naturaleza, que Buffon saque a la tierra de la masa del sol, que Montesquieu no vea sino el clima en las virtudes, en las leyes, en la religión y en el gobierno. Poco importa si la razón y la experiencia no lo confirman. Bueno, esto es muy interesante porque bueno, aquí Caldas muestra su independencia y bueno, también nos está mostrando esta nueva que no era propio pues de todas las épocas, pero en el momento de Caldas sí que llegaba, y de hecho Caldas es el representante más fuerte de lo que vendrían siendo las ciencias experimentales, la filosofía natural, o bueno, lo que hoy llamamos ciencia, y el método pues aquí científico ya siendo usado, o por lo menos en su versión, una versión un poco más primigenia, donde hay una fuerza pues de la experiencia y de los hechos que lo confirman, de la experimentación, etcétera. Y no solo tenemos esta actitud de Caldas, que bien la ha expresado, sino que también nos está hablando de personajes importantes de este debate, que son el conde de Buffon y Montesquieu. Esos son dos personajes que ya metieron la cucharada y quizá los más influyentes acerca de esto. Y bueno, la diferencia entre los dos: Montesquieu habla más de... Qué pena que lo pronuncie tan mal. habla más sobre el origen de las leyes y de las tradiciones de un pueblo, ¿cierto? Él se ocupa más sobre el aspecto, digamos, jurídico del pueblo, y también encontrará en el clima el fundamento, o encontrará la influencia del clima para dichas leyes y dicha construcción de los pueblos. Lo mismo ocurre con el conde de Buffon, a diferencia de que él no está hablando pues de los estados, sino que habla ya de los individuos, ¿cierto? De los organismos, de los seres organizados. Pues los seres organizados me refiero a seres con órganos, a los seres orgánicos, los cuales están también afectados por el clima, ¿cierto? El conde de Buffon es quizás el más importante pues de los representantes de dicha teoría ambientalista. Del conde de Buffon se sigue otros un poco más pasados, digamos más excesivos, como Cornelius de Pau. Y bueno, que este sí declara ya la teoría de la degeneración de las razas, refiriéndose ya a América, lo cual esto genera pues el debate, genera pues bastante debate, y genera de hecho bastantes problemas políticos entre los españoles americanos y los españoles de la península. Por ejemplo, los jesuitas van a polemizar, bueno, en cuanto a los jesuitas los sacan de América, van a polemizar bastante con seguidores de esta teoría ya más fuerte, que es la de la degeneración, ¿cierto? O sea que el clima, el ambiente hace que las razas se degeneren.
Y bueno, aquí vemos a Caldas también polemizar con esta postura, pero vamos a ver matices importantes. Y bueno, para mayor información acerca de este debate está el libro de Antonello Herbi, llamada La disputa del nuevo mundo. Y bueno, como decía, esto no acaba aquí tampoco, esto también dura un rato, aquí este tema en Colombia. Y en 1918 un señor llamado Miguel Jiménez López sacará un texto llamado Nuestras razas decaen, ¿cierto? Ya el título nos está hablando del tema del texto y de la postura de este autor, la cual va a ser también polemizada ya años más tarde de Caldas, y esto será pues asunto de otro video. Continuando entonces con este contexto del tema que quiero dar, tenemos al conde de Buffon, quien dice, por ejemplo, el hombre, blanco en Europa, negro en África, azafranado en Asia y tostado en América, es siempre el mismo hombre, teñido del color del clima. Aquí vemos nuevamente el tema de la monogénesis aplicada en Buffon y también del ambientalismo resumido pues en esta pequeña frase. También dirá: hay apariencias de que un pueblo blanco, trasladado del norte al Ecuador, podría con el tiempo llegar a ser moreno, y aún enteramente negro, sobre todo si el mismo pueblo cambiase de costumbres y se sustentase de las producciones del país cálido al que se hubiera trasladado. Ambas citas las hace en su libro Historia Natural. Y ya Montesquieu, en El espíritu de las leyes, dirá: las necesidades en los diferentes climas han dado origen a los distintos modos de vida, y estos, a su vez, han dado origen a los diversos tipos de leyes. Pero bueno, entonces, ¿qué se entiende por clima? Que es una idea más amplia de lo que parece, y aquí en este mismo texto sobre el influjo del clima, Caldas nos dice: por clima entiendo no solamente el grado de calor o de frío de cada región, sino también la carga eléctrica, la cantidad de oxígeno, la presión atmosférica, la abundancia de los ríos y lagos, la disposición de las montañas, las selvas y los pastos, el grado de población o los desiertos, los vientos, las lluvias, el trueno, las nieblas, la humedad, etc. Una visión pues bastante amplia de lo que es el clima. Y también nos mostrará aquí, apenas comenzando el texto, una postura general que irá desarrollando. Y dice así: si es evidente que el calor, el frío, la electricidad, la presión atmosférica y todo lo que constituye el clima hacen impresiones profundas sobre el cuerpo del hombre, es también evidente que las hace sobre su espíritu. Obrando sobre su espíritu, obran sobre sus potencias. Obrando sobre sus potencias, obran sobre sus inclinaciones y por consiguiente sobre sus virtudes y sobre sus vicios. Esta cuestión de las virtudes y los vicios se repite bastante, y yo creo que es el tema fundamental. Es la preocupación de Caldas, y no solo hablamos de estas potencias intelectivas o civilizatorias, que esto va a tener sentido más adelante cuando lo explique, sino que aquí como que da vueltas más bien como a esta cuestión moral de los hombres, si se ve afectada o no por el clima. Y para compartir una cita un poco más polémica de Caldas, aquí dice, o más bien aquí pregunta: ¿por qué el africano del Ecuador es perezoso y el hombre del norte infatigable en la carrera y en la caza? ¿Por qué este, fecundo sin ser ardiente, no conoce los celos, cuando aquel, voluptuoso, lascivo, apenas queda saciado con la sangre de su rival? ¿Por qué el uno pequeño, deforme, aceitunado, vestido, y el otro regular en sus facciones, con un talle hermoso, desafía el ébano en su negrura? ¿Por qué ninguna señal de la religión en el norte y algunas semillas en el Ecuador? Bueno, esto no es propiamente el racismo científico como lo conocemos, pero tiene las semillas. Ya estamos viendo que hay cosas que bien podríamos considerar actualmente racistas, pero es importante pues hacer o a mí personalmente me parece muy importante hacer este pequeño estudio y esta pequeña exposición, porque tiene bastantes diferencias, y en el caso de América esta teoría del ambientalismo tendrá bastante influencia, y los debates acerca de la raza
pasan por aquí. Yo creo que inevitablemente pasan por esta preocupación pero esto lo voy a tratar en otro video y vamos a ver cómo muchos de los próceres e incluso personajes importantes de la política del siglo XX todavía tienen este tufito pues ambientalista, ya sea para reafirmar la teoría o para contradecirla, porque es que recordemos, insisto con esto, que la postura no era para nada unívoca. Siempre había como discrepancia. Estamos aquí tratando un tema con el motivo de una polémica. Y este es el motivo pues de este texto que estamos tratando de Caldas. Bueno, entonces continuando, para Caldas, ¿a qué se debe digamos, esta pereza propia pues de los habitantes del Ecuador? Bueno, del Ecuador, de la línea ecuatorial. Lo comparará también con los animales. Dirá, por ejemplo, acerca de los animales. En aquellos países afortunados que, igualmente distantes de los hielos y de las llamas, gozan de la más dulce temperatura, los animales que allí habitan han suavizado su carácter y han cedido a las benignas impresiones del clima. Y esto es una tesis que yo creo que también saca del Conde de Buffon. La idea de que los climas benignos o templados suavizan también el carácter, ¿cierto? Acomodan el carácter a esa misma benignidad. Mientras que los climas excesivos, fuertes, como violentos, hacen del carácter algo más violento, nos hacen más violentos. También lo dirá aquí Caldas, refiriéndose al calor. La fuerza, el valor, la rabia, la sangre y la carnicería parece que son las dotes de los que viven en zonas ardientes. Estas terribles cualidades se disminuyen con el calor, se templan y se equilibran con el clima. Pero bueno, es que esto ya lo vamos a ver, pero él ya había mencionado y había hecho la comparativa del negro del Ecuador con digamos, un esquimal del norte, y le atribuía al esquimal bastante violencia, como sagacidad, como energía. ¿Y qué pasa entonces? Porque el frío también genera estas cualidades propias del calor, que ya vimos en esta última cita que mencioné. Y es que hay una ley de hierro para Caldas. El oso blanco, la hiena y el lince devastan sobre la nieve, como la pantera y el tigre sobre las arenas abrasadoras de la Libia. En la naturaleza los extremos se acercan y se tocan en muchos puntos, y los terribles efectos de un frío riguroso tienen mucha analogía con los que produce el fuego. Nosotros volveremos bien pronto a recordar este principio luminoso. Esto también lo toma de Buffon, esta idea de que los extremos se tocan. Y bueno, es que de Buffon toma muchas cosas, pero va a haber una discrepancia importante. Y mientras que con Montesquieu, que me parece curioso nombrarlo aquí en El espíritu de las leyes, Montesquieu, referente a los climas cálidos, tiene una postura bastante distinta, me parece, a la de Caldas, que ya habíamos visto cómo identifica el calor con una actitud también como violenta. Para Montesquieu dirá así, en El espíritu de las leyes, el monaquismo, capítulo 7. Para vencer la desidia que el calor produce, deberían quitarse todos los medios de vivir sin trabajar. Pero en el sur de Europa se hace todo lo contrario. Se favorece a los que quieren vivir en la contemplación, esto es, en la ociosidad, pues la vida contemplativa supone grandes riquezas. Unos hombres que viven en la abundancia dan a la plebe una parte de lo que les sobra, y si esa plebe ha perdido la propiedad de sus bienes, se consuela con la sopa de los frailes que les permite vivir sin trabajar, ama su propia miseria. Y bueno, también lo dirá acerca de la India, que en la India hace tanto calor que por eso hay como tanto budista, tanto monje, como tanto asceta, porque el calor como que motiva a la pereza, y entonces los estados se acomodan judicialmente para favorecer y bueno, para acoplarse a dicha pereza propia pues de los climas cálidos. Esto pues disona con Caldas, como ya vimos, y no quería pues pasar sin mencionar esta cita, y lo peor es que hay otra quizás mucho más polémica de Montesquieu. Y bueno, dirá, por ejemplo, hay países donde el calor enerva el cuerpo y debilita tanto los ánimos que solo el temor del castigo puede impeler a los hombres a realizar un deber penoso. En estos países la esclavitud repugna menos la razón.
Bueno, Montesquieu no estaba de acuerdo con la esclavitud, pero al parecer el clima influía tanto que incluso justificaba hasta cierto punto la esclavitud en casos pues de territorios muy calientes. Entonces, bueno, casi que todo se resume a cuestión de temperaturas o más bien de latitudes. Como que mientras más al norte, más bien tiende a maluco y el Ecuador también es más bien maluco y como que la zona perfecta para la raza humana o bueno, el género humano sería como el intermedio. Esta teoría pues a Caldas no le parece, va a polemizar digamos con esta taxología que hace Buffon acerca de los hombres en diversas latitudes, va a proponer otra. Y bueno, ¿por qué Buffon también se encuentra con un problema aquí con las latitudes? Y el problema es América. Es que por eso digo que es muy importante este tema, así no parezca. Y la frase que cité en el comienzo del texto empieza a adquirir también sentido. Porque lo que pasa con América es que tenía una población más bien homogénea. Si digamos pensamos en Europa y subimos, encontraremos, no sé, a vikingos o noruegos, vamos bajando y vamos viendo cómo va cambiando un poco la cosa y llegamos al África y vemos personas bastante distintas fenotípicamente y demás, pero es que lo que pasa es que en América la diferencia no se nota tanto. Del polo norte hasta el polo sur, en teoría pues supuestamente había como una cierta homogeneidad del género humano, de lo que sería pues los nativos indígenas. Y bueno, ¿cómo resuelve esto el conde de Buffon? ¿Cuál es pues la solución clásica o planteada pues por este referente del tema? Él dirá que los americanos son pueblos jóvenes, lo prueba la escasez de su población respecto al inmenso territorio que ocupan y el escaso progreso de las artes y la industria en el nuevo continente. En definitiva, los americanos son rama de un mismo tronco, que han conservado hasta entonces los caracteres de su raza sin variación notable, ya que hallándose recientemente establecidos en aquella tierra, no han podido las causas que producen variedades obrar el tiempo necesario para que resulte de ellas efectos muy notables. Y es que yo creo que esta postura actualmente todavía se defiende, ¿no? Que como que los americanos son hijos o descendientes de hombres que cruzaron el estrecho de Bering y que bueno, sí, etcétera. Yo creo que aquí no es muy descabellado lo que está diciendo Buffon. Pero Caldas sí que es americano y que sí tenía, como él bien dijo, la capacidad de experimentar y comprobar este tipo de teorías. Él va a tener una postura un tanto distinta, más bien una postura diferente respecto a la cuestión de las latitudes. Cierto que yo cojo un americano y lo dejo en el Ecuador mucho tiempo y va a terminar probablemente igualito a alguien del Congo o a alguien de Surasia, ¿cierto? Y bueno, Caldas, ¿qué dice aquí? He concluido que cada región, cada temperatura, cada capa de aire, cada pulgada del barómetro presenta diferente vegetación, que ésta, fuera de los trópicos, depende de la latitud, y casi solo consulta a este elemento para mudar de propiedades, de estatura, de formas. Cuando en la zona calurosa, en la Nueva Granada, en nuestros Andes ecuatoriales, olvida la latitud y parece que no atiende sino a la elevación sobre el océano. O sea, mejor dicho, aquí en Colombia esta cuestión de la latitud antes mencionada no aplica, sino que lo que aplicaría es entonces la altitud, ¿cierto? Los diferentes niveles sobre el mar. Y bueno, es que esto parece que fuera una teoría que Caldas quiere defender, pero porque es que parece Caldas estar asustado un poco por la degeneración de su raza. Y entonces empieza a ver que quizás un futuro o una esperanza en las zonas elevadas de Colombia, propiamente lo que vendría siendo Santa Fe, y de eso trataba pues el texto que intentaba pues polemizar Diego Tanco, pues antes mencionado. Y bueno, es como que a diferencia de Sarmiento en Argentina, no se trataba de colonizar ciertas áreas de todo el territorio pues nacional pues de Argentina, sino que Caldas, como digamos un proto revolucionario, llamémoslo de esa forma,
Antes era cuestión como de crear zonas, ¿cierto? Porque ya siendo Santa Fe la zona más propicia para la civilización por su clima frío, y dejar a las otras un poco en la barbarie, como ir irrigando desde Santa Fe un poco de civilización, porque como que lo demás está un poco perdido. Bueno, realmente no del todo, pero ya vamos a hablar de eso al final. No está pues completamente perdido las zonas ribereñas o las costas de Colombia. Lo que de hecho los bogotanos llaman los calentanos, creo que es el término que usan. No sé por qué me parece muy parecido bueno, esta idea, esta palabra con lo que estamos aquí tratando. Y bueno, es que mm, sí, en Caldas parece haber un cierto temor de esta teoría de la degeneración y de su propia degeneración y de la degeneración de su patria. Y esto lo digo leyendo, bueno, aquí unas cartas de privadas de Caldas. Una privada a Mutis, por ejemplo, dirá: yo ignorante, desconocido de mis paisanos mismos, pasando de un rincón de América, una vida oscura y a veces miserable, sin libros, sin instrumentos, sin medios de saber y sin poder servir de alguna cosa a mi patria. Me interesa esta parte que decía de yo en un mundo oscuro, ¿cierto? Como atrapado, yo siendo como casi un alienígena, un hombre ilustrado en un país casi que de bárbaros pareciese. Porque bueno, aquí a su amigo Santiago Arroyo dirá: en un país casi bárbaro, a 3000 leguas de las naciones cultas y de la ilustración, ¿cierto? Un pobre ilustrado aquí atrapado. Y bueno, Humboldt también, refiriéndose a Caldas, algo pues muy acorde pues a esto. Dirá: un prodigio en astronomía, nacido en medio de las tinieblas de Popayán, y sin haber viajado más lejos que Santa Fe, Caldas construyó por sí mismo barómetros, un sector, un cuarto de círculo de madera. Caldas traza meridianos, mide la altitud con gnomotes de 12 a 25 pies. ¿Que no podría haber hecho este joven en un país donde tuviera los medios y no le fuera necesario aprenderlo todo por sí mismo? Cierto, como es curioso, la vida de Caldas debió haber sido muy interesante también, bastante frustrante. Y bueno, este carácter tan inventivo de Caldas me acuerda pues la historia de que en teoría aquí en Medellín él tomó una campana de una iglesia y la convirtió en un cañón, la fundió para convertirla en un cañón y bueno, y defenderse de los españoles. Y bueno, no sé, estas historias son interesantes. Y bueno, regresando al tema, entonces, ¿el clima nos influye, nos determina o no nos determina? De una manera más contundente, Caldas dice: los productos variarán como las causas. El hombre adquirirá el color negro, blanco, aceitunado y todas las tintas. Su estatura irá desde la gigantesca hasta la pigmea, sus facciones desde la deformidad hasta la belleza, su moral desde las virtudes hasta los vicios. Y en una palabra, el hombre se modificará en todas sus partes y cederá a las potencias activas y energéticas del clima. Bueno, sí nos determina, pero aquí solo citó y habló de cuestiones físicas. Vamos a seguir leyendo. Listo, dice Caldas: el clima influye, es verdad, pero aumentando o disminuyendo solamente los estímulos de la máquina, quedando siempre nuestra voluntad libre para abrazar el bien o el mal. Ya aquí estamos entonces matizando de una manera interesante. Hay algo en el hombre que es inmutable. El hombre es compuesto de dos sustancias esencialmente diferentes: de un puñado de tierra que le arrastra sobre la tierra y le confunde con los brutos, y de aquel soplo divino que le levanta y le pone al frente de la creación. Llega la idea religiosa a salvar un poco este determinismo tan fuerte al que estábamos hace nada. Del hombre, bueno, y estas dos sustancias, obviamente se nota la influencia moderna de la típica, bueno, res cogitan, la res extensa, lo cual también va a ser importante en este pensamiento racial. Es importante en el momento en el que sea el cuerpo quien determine la mente,
O más bien cuando haya una, digamos, un fundamentalismo biologicista de lo que vendría siendo el ser humano. Que bueno, Caldas se salva un poco de eso porque deja entonces un aspecto del hombre de lo aleja pues de estas cuestiones solo físicas o climáticas o biológicas y bueno, lo deja aparcado, lo deja como excluido, ¿cierto? Esta mente, esto es lo que es el bien y el mal, estas cuestiones eternas más propias de la religión. La religión en su momento, ¿cierto? Actualmente, pues, no sé, serán propias para un psicólogo o un psicoanalista, yo no sé. Pero bueno, otra distinción interesante para hablar de esta, del pensamiento racial, que también está aquí en Caldas y también lo hemos visto, que es esta distinción entre cultura y naturaleza, o podríamos decir también naturaleza y civilización. Está este nuevo canon del hombre que ya no es el santo que se queja Montesquieu, ¿cierto? Ese santo pues perezoso que busca justificar su pereza con cuestiones religiosas. Pues bueno, santo no, este asceta, sino que ahora es el hombre civilizado, el hombre culto y estamos hablando de una civilización concreta que vendría siendo la inspirada por Francia en su momento. Esta idea también va a cambiar y va a tener sus matices con el romanticismo alemán, que básicamente es un intento de independencia ante Francia y empieza a aparecer cosas como el folclorismo y bueno, aparece por ejemplo Herder, la idea de la voz del pueblo, que ya no es la voz de París o de Francia, la voz de la razón ilustrada, sino que bueno, ya cada pueblo tendrá su idea de hombre y estará más o menos cerca de desarrollar o alcanzar dicha idea. Bueno, esto es tema de otro video que también tiene sus repercusiones importantes en este problema de la raza, ¿cierto? Aquí lo que yo quiero hacer es matizar el tema para que bueno, aportar un poquitico también como para no resolverlo de tres pinceladas en los debates acerca de política, que es lo que yo siento que pasa, o más bien simplemente pongo una foto negra en Instagram y ya soy una persona interesada y comprometida por yo no sé qué, yo no sé cuántas. Y bueno, antes de ver si tumbamos una estatua de Caldas, la próxima manifestación, estudiarlo quizás un poquitico y quizás leerse uno de sus cuantos textos e intentar contextualizarlo, claro que sí, porque si bien las conclusiones quizás gracias a su contexto podrían ser una mierda, nuestro contexto actual tampoco es que produzca conclusiones muy positivas, me parece a mí. Y bueno, entonces lo importante de esta distinción entre naturaleza y civilización es precisamente que levanta al hombre, casi que sube la vara de lo que es ser hombre y pone a la razón también como un elemento importante. Ya no es simplemente la naturaleza o digamos la forma hombre o la esencia hombre en un pensamiento más medieval tomista, en la cual esta degeneración tendría también aspectos más teológicos, ¿cierto? Lo que vendría siendo el pecado original y demás, ¿cierto? No, quizás esta influencia del clima no era pues tan fuerte. Y lo que nos levanta de la naturaleza sería, por lo tanto, la gracia o ya la voluntad de Dios, ¿cierto? No la voluntad del clima de hacernos más parecido a los brutos, como dice Caldas, ¿cierto? A los brutos de la tierra. Pero bueno, entonces para no concluirlo tan rápido me gustaría también hablar de algo pues que me parece muy interesante de Caldas, que bueno, lo peor para Caldas y ya bien vimos que lo mejor eran esas alturas, lo que es Bogotá, lo que vendría siendo Tunja, estas zonas elevadas, lo que era Santa Fe pues para él. Lo peor sí sería entonces las selvas. Para Caldas las selvas sí era básicamente la muerte, la degeneración total. Y bueno, como dice entonces Caldas, ellas empapan, enegan la tierra y la hacen excesivamente enferma. De aquí las fiebres intermitentes, las pútridas y las exaltaciones de las más vergonzosas de las enfermedades. De aquí la prodigiosa propagación de los insectos y de tantos males que afligen a los desgraciados que habitan esos países. Que se corten esos árboles enormes, que se despejen esos lugares sombríos, que los rayos del sol vayan a modelar esa humedad excesiva. Entonces, como por encanto, todo varía. Las lluvias, el trueno, las tempestades disminuyen. Las fiebres, los insectos y los males huyen de esos lugares.
y un país inhabitable se convierte en otro sereno, sano y feliz. Bueno, un ecologista no estaría pues muy de acuerdo con esta, con esta cita de Caldas, y es que también a enfermedades peligrosas en su texto El influjo del clima hablará una disque del coto, no sé qué enfermedad será esa. Pero bueno, para Caldas es una enfermedad propia de las zonas ribereñas, cercas al Magdalena, y como que es lo peor. En esto digamos que puede tener, hay pues bastante razón en muchas cosas que dice. Quizás hayan otras que sí son excesivas, pues, pero bueno, que digamos haya una enfermedad que sea por razón, digamos, de un río, que quizás sea de, no sé, producto de agua represada y los mosquitos o de agua contaminada. Eso sí que puede ocurrir, pero sería pues entonces por la contaminación y demás, no por el influjo del río en sí mismo. Y pues para recordar también de que todavía no habían llegado aquí las teorías microbianas de la enfermedad, y todavía seguíamos con estas cuestiones hipocráticas de la salud. Y otra cosa pues que hace Caldas, obviamente los lugares ribereños tampoco serán pues muy bien valorados por él, pero él también hace una taxonomía como de los pueblos indígenas originarios de diferentes alturas. Y mientras más alto, más claritos, como más parecido pues a un español. Y bueno, mientras más bajo y en zonas más calientes, más morenos, más salvajes, más bárbaros, etcétera. Aparece en Caldas entonces como un señor ilustrado con cierta confianza, importante confianza en la razón y la capacidad que tiene esta para casi que alejar esa naturaleza excesiva propia de la selva, de alejarla de sí, de su entorno, para conservar un contexto, así sea pequeño, pero un contexto civilizado. Y bueno, no solo por esta cuestión o esta influencia de la ilustración, sino que también conserva mucho de la religión. Por ejemplo, en esta cita: los alimentos, renovando nuestros humores, encienden o apagan el fuego de las pasiones. ¿Quién ha dudado de la frugalidad y el ayuno moderan los ímpetus terribles de la lascivia? ¿Quién no conoce la extrema dificultad de ser casto en el seno de la abundancia, de la molicie y el regalo? La religión santa que tenemos, la dicha de profesar, la religión que conoce bien nuestras pasiones y sus remedios, nos ordena la abstinencia, el ayuno y la mortificación. Una constitución sanguínea y biliosa es fuerte, irritable y colérica. Necesita temperarse con alimentos análogos para disminuir los estímulos enérgicos de su máquina. Y bueno, aquí nos está ya hablando de esta medicina hipocrática que al principio mencioné. Está diciendo cómo equilibrar pues ciertos humores con lo que viene siendo la bilis, la sangre, todas estas cosas pues muy propias de esta medicina hipocrática. Pero no solo eso, sino que, como había dicho, también habla de esta religión que nos casi que nos hace fuertes ante estas pasiones, hacia estas tentaciones, ¿cierto? En un mundo, en un contexto con una temperatura templada y tan benigna que podría ser el de América, que como habíamos visto aquí, Caldas dirá, siguiendo a Buffon, que este tipo de temperaturas y ambientes favorecen un carácter similar, o sea, un carácter como perezoso e igualmente templado, tal y como la temperatura que lo provoca. Y bueno, esto es también muy platónico, creo yo, porque bueno, es esta herencia que aquí está operando en Caldas, la idea de que el hombre está casi que en estos dos mundos, en este mundo de todo de lo que es individual, de lo que es pasajero, de lo que deviene, el mundo de las carnes, de lo encarnado, del mundo, de la materia, pero también está en este otro mundo intelectivo, el mundo de las ideas fijas, de las ideas eternas, de las ideas universales. Esto será básicamente el soporte que encuentra Caldas para que el hombre se sostenga y no ceda completamente a los cambios, a los devenires del clima, al determinismo climático. Y con esta cita quedará más claro. Es afirmar
que la moral, que las nociones de lo justo y de lo injusto, grabadas profundamente por una mano invisible en nuestros corazones, pueden ser trastornadas por el clima? ¿En qué lugar de mi discurso he dicho que el clima tiene tanto influjo sobre el hombre que le quite la libertad de sus acciones? El clima influye, es verdad, pero aumentando o disminuyendo solamente los estímulos de la máquina, quedando siempre nuestra voluntad libre para abrazar el bien o el mal. La virtud o el vicio siempre serán el resultado de nuestra elección en todas las temperaturas y en todas las latitudes. Demasiado sé que los principios de la justicia son eternos, que ninguna convención, ningún ejemplo, ningún influjo los puede alterar. Sé también que para justificarnos no basta la educación y los ejemplos, es necesaria la gracia. Pero un profano no puede entrar en el santuario, y esta materia, digna de Bossuet y de Pascal, es demasiado sublime y está fuera de mi alcance. Mejor dicho, para Caldas hay un elemento determinante superior al clima, y ese elemento es Dios, ¿cierto? Esa entidad determina mucho más que el clima, lo hace por medio de la gracia, pero también habla aquí de este libre albedrío. Aquí se nota pues que es la religión un poco católica, donde todavía se considera bastante esta capacidad del hombre de seleccionar, de aceptar en todos los climas el bien o el mal. Y bueno, con esto dejaré aquí. Sería interesante comparar esto antes dicho, esta ética respecto a este tema pues tan científico, pero que tiene pues este contenido ético, compararlo con las nuevas éticas quizás que prescinden pues de este elemento trascendental que para Caldas sería, como dije antes, el soporte para que uno no sucumba pues a la plena inmanencia. Ya hablé por ejemplo de Bataille, que precisamente propone lo contrario, pero también eso estará en Nietzsche, quizás un poco en Spinoza y ya actualmente en Deleuze. Pero bueno, eso lo dejo aquí y será pues asunto de otro video.